Las ruinas son lo más viviente de la historia, porque solo vive históricamente lo que ha sobrevivido a su destrucción. El concepto de patrimonio arquitectónico hace referencia o crea la imagen de una herencia, un legado material que se recibe y contribuye a la continuidad identitaria de una sociedad, de una cultura, de una nación o de un conjunto de estas, permitiendo la transmisión de la cultura, herencia e identidad de una comunidad, región, nación o continente. El concepto de patrimonio adquirió popularidad internacional a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando se realizaron atractivos proyectos de conservación moderna, como la reubicación de los templos egipcios de Abu Simbel o la restauración de la Capilla Sixtina. Desde entonces, este tipo de proyectos ha cautivado la imaginación del público y su difusión en medios ha fomentado la exploración arqueológica, el gusto por la historia y el interés por los viajes. La cita del comienzo es una poderosa declaración donde se vislumbra la dimensión trascendental del patrimonio, ya que todos somos sobrevivientes de nuestra propia historia y cuando nos encontramos en un sitio que provoca fuerte sentimiento de continuidad con el pasado, ¿acaso no encontramos allí una promesa de trascendencia? ¿Acaso ese sentimiento no nos hermana con las generaciones previas que nos antecedieron? Octavio Paz nos recuerda que la arquitectura es el testigo menos sobornable de la historia. Latinoamérica resultó del encuentro y choque de dos culturas difícilmente asimilables, una España y Portugal entrando en la modernidad y un conglomerado de civilizaciones y culturas indígenas con un desigual desarrollo que todavía se encontraba bajo los esquemas de un paradigma mítico, pero con un alto grado de desarrollo en el proceso civilizatorio, con dos focos originales como son Mesoamérica y los Andes centrales. El estudio de este rico legado permitirá también establecer, imaginar y transmitir el patrimonio inmaterial que estas formas construidas portaban. Este patrimonio arquitectónico en Latinoamérica lo podríamos aglutinar en tres momentos que conforman un patrimonio único y diferenciado de las corrientes y herencias que venían del viejo continente. En primer momento se refiere al conocimiento de nuestro pasado prehispánico, expresado en su legado arquitectónico. El carácter excepcional de la arquitectura precolombina radica en el paradójico hecho de que estas obras surgieron de sociedades que no tuvieron ningún contacto cultural con el viejo continente. Los amerindios tuvieron, pues, que recorrer solo su propio camino hacia el desarrollo. Tuvieron que forjar un legado construido por sus propios medios y se pusieron a la altura de las grandes culturas agrícolas con una experiencia absolutamente originales. En Mesoamérica y en los Andes, la arquitectura precolombina nos muestra una subordinación anónima del hombre a sus circunstancias. En ambas partes de la América precolombina, la piedra es el elemento fundamental para llevar a cabo la obra de arte. En el norte cumple una función arquitectónica y sirve además de ornamento. En los Andes se utiliza preponderantemente como material para llevar a cabo su ingeniería megalítica. La solidez y la nobleza del arte precolombino guardan estrecha relación con el elemento básico empleado, la piedra. Nadie trabajó la piedra como ellos, porque tal vez nadie las amó tanto como ellos. El esfuerzo, tiempo y dificultades técnicas no cuentan para lograr el asombroso resultado que hoy admiramos desde México hasta Chile, desde las cabezas colosales olmecas, la impresionante Teotihuacán, pasando por la ciudad totonaca del Tajín, las ciudades mayas de Chichén Itzá, Tikal, Uxmal o Copán, o la portentosa Tenochtitlán, capital azteca en Mesoamérica, hasta las civilizaciones que florecieron en los Andes centrales como la antigua Caral, la intrigante Chavín de Huantar, la misteriosa Tiahuanacu, la formidable Chan Chan de la civilización Chimú, hasta las impresionantes ciudades incas de Cusco, Ollantaytambo y Machu Picchu. Son varios, entre muchos, que permiten observar el gran desarrollo arquitectónico y urbanístico que acreditan el alto nivel alcanzado por estas civilizaciones. Un segundo momento hace referencia al estudio del patrimonio arquitectónico colonial desarrollado en el mundo hispánico, pues no solo hombres cruzaron el extenso océano que los separaba, sino que toda una producción, concepción artística y modelos estéticos que contribuyeron a generar una paulatina fusión en la América hispánica. Aquí se dieron los procesos culturales, artísticos y urbanísticos que se suceden en América desde el siglo XVI al XIX, haciendo énfasis en el fuerte componente estético-arquitectónico subyacente o evidente a estos desde su mismo encuentro histórico y los componentes de estos procesos de selección y de síntesis, como asimismo los procesos de transferencias y de transculturación que fueron construyendo la utopía en América y procurando una expresión peculiar, casi como una afirmación de una voluntad de independencia artística. Para ello, es necesario hacer un claro énfasis en el proceso de integración cultural más relevante de esta época, que significó el barroco, con todo su carácter participativo y persuasivo que encajaron perfectamente con la cosmovisión indígena. Ciudades como México, Puebla, Zacatecas, Querétaro, Taxco, Guanajuato o Antigua de Guatemala permiten ver las particularidades de este barroco mestizo. Cusco, Sucre, Tunja o Bogotá harán su parte en Sudamérica. Un tercer momento, que nos parece especialmente relevante, es el desarrollo de un pensamiento crítico en la arquitectura latinoamericana durante el último tercio del siglo XX, denominada por algunos la modernidad apropiada. Es decir, el momento en que América decide construir su propia versión de la modernidad arquitectónica. Arquitectos y grupos de ellos, como la Cooperativa Nereida de la UCB, o Eduardo Rojas en Chiloé, Enrique Brown y Fernando Castillo Velasco en Santiago, Juvenal Baraco en Perú, Togo Díaz en Argentina, Eladio Dieste en Uruguay, Rogelio Salmón en Colombia, o Carlos Mijares, Luis Barragán y Ricardo Legorreta en México, por nombrar algunos, buscaron una arquitectura moderna y propia, rescatando las formas tradicionales y las técnicas locales, los materiales adecuados y apropiados de las regiones donde construían, recuperando los ritmos de una América Latina que se resiste al compromiso con el angustioso devenir de una civilización tecnológica que no siempre nos ha traído progreso. También habría que agregar que no son pocos los que han percibido el patrimonio como una seductora fuente de entretenimiento y consumo, y que lo hayan convertido en una mercancía, mientras otras personas aún reconocen el valor del patrimonio como una referencia a la condición espiritual de la vida. Sea como sea, el valorizar el patrimonio surge también de la necesidad por encontrar mejores formas de adaptarnos al tsunami de la modernización, un maremoto que tomó por sorpresa a la humanidad, cuyos efectos siguen destruyendo formas de vida tradicionales en todo el planeta. Solo valorando y amando el pasado podremos preservar un mejor futuro.